Este programa es financiado con donaciones acogidas a los beneficios tributarios establecidos en la Ley del Deporte. IND, Instituto Nacional del Deporte, Gobierno de Chile. Segundo día de sesión de Panam Sport desde Miami. Están vía Zoom con las elecciones que se van a efectuar en el día de hoy y también de mañana. Vamos de inmediato con la señal que llega internacional de Panam Sport en vivo, en directo desde Miami. Y la organización de juegos como estos. Los asuntos financieros van corriendo sin mayores dificultades. Esperamos que para el próximo año, a partir del mes de enero, febrero, ¿verdad? Como siempre pasa en muchos de nuestros comités de nuestros países, los asuntos financieros corren un poco detenidos al inicio de año, pero no debemos preocuparnos porque al momento van corriendo en buena forma. Los servicios a los comités olímpicos ya están funcionando, la extranet está funcionando desde pasado noviembre y en la pasada reunión que tuvimos en Cali hace apenas 3 semanas habían alrededor de 4 o 5 comités olímpicos que eran los únicos que no habían dado, ¿verdad?, signos de comunicación a este momento. En proceso sí, hay muchas cosas que se están trabajando. Voy simplemente a mencionar las más importantes para nosotros. El pago o el formato de la compra de boletos de avión para los comités olímpicos es algo que estamos trabajando intensamente con la gente de Cali. Definir si va a ser un pago a los comités olímpicos, definir si va a ser a través de una agencia de viaje, que es una de las propuestas que ya hay. Se está trabajando con las líneas aéreas, así que ese formato para nosotros como comités olímpicos lo vamos a saber ya a principio de año para que cada comité olímpico pueda ir haciendo sus ajustes y su organización relevante, ¿verdad?, a la compra de los mismos. Están trabajando con la concesión de los hoteles, la aprobación de los menús para que todos los menús sean iguales en todos los hoteles, independientemente la categoría, aunque casi todos los hoteles están en muy buena categoría de alojamiento. Los manuales técnicos ya están concluidos, los pueden visualizar, los pueden ver a través de la página de Extranet. Hay una propuesta de la ciudad de Barranquilla para que el béisbol y el softball se pueda llevar a cabo allá. Esta propuesta depende de que los comités olímpicos de esos deportes puedan entonces subvencionar la parte aérea. Eso también se está por definir en los próximos meses. Hay que definir el laboratorio de dopaje porque aunque Cali y el Comité Olímpico desean volver de nuevo a certificar el laboratorio de dopaje en Colombia, en la ciudad de Bogotá, entendemos que el tiempo está en su contra, ¿verdad? Y que hay que definir ya se está cotizando y hay que definir pronto qué laboratorio finalmente va a hacer las pruebas de dopaje para comenzar a hacer los contratos pertinentes. Hay toda una serie de logística que tiene que manejar nuestra parte legal. Recuerden que esto es un evento que por primera vez estamos haciendo con muchos atletas menores de edad y con todo esto del COVID y por cualquier situación médica, pues también debemos tener una autorización de los padres que debe ser parte de todos los documentos de elegibilidad que llenen nuestros atletas. En otros asuntos, pues el reclutamiento de los voluntarios está viento en popa. Invitamos a los comités olímpicos. Ya hay varios comités olímpicos, varios países se refiere a los Juegos Panamericanos de Cali 2021. En estos momentos el informe que se está evacuando y que están entregando a los países miembros de Panam Sport sobre los Juegos Panamericanos del 2021, un estado de avance, de progreso, de evolución de lo que está pasando, diríamos, en estos momentos en la asamblea de Panam Sport, señal que está abierta y que en cualquier momento vamos a tener para, diríamos, ir conociendo más detalles de lo que se vive en el día de hoy, segundo día, diríamos, de Asamblea General. Esta línea internacional, además a una persona que queremos muchísimo, que le tenemos especial respeto y cariño, que es una personalidad en su país, es una destacada abogada que la conocemos por Odesur, además en estas capacitaciones de carácter internacional, es especialista además en gobernanza, en derecho de las instituciones del mundo federado, de los comités olímpicos nacionales por el mundo. Hay una experiencia independiente a su juventud, con una sabia experiencia que tiene Damaris Young, que además tuvo elecciones el fin de semana en el Comité Olímpico de Panamá, se presentó como candidata a la presidencia de estas elecciones en la sucesión de Camilo Amado, que hizo una tremenda administración al frente durante 8 años y que se produce entonces y tendrá que ser ratificada en los próximos días. Vamos a profundizar sobre esta materia porque Damaris Young sacó 37 votos en una votación además muy estrecha, 37-36. Y aquí hay un tema de interpretación que el propio Comité Olímpico Internacional se ha pronunciado sobre la materia. Pero primero saber con alegría
recibimos el fin de semana que Damaris John estaba postulándose a candidata a la presidencia de ese hermoso país y además con muchos desafíos y con la alegría siempre, Damaris, de verla en esta imagen. Usted no nos ve, pero la vemos en todo Chile, para Sudamérica y el resto del mundo. Un abrazo cordial, con el cariño de siempre. ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Muchas gracias, Juan. Igual el abrazo es recíproco. Gracias a Dios, bien. Y muy contenta de todas las muestras de cariño que a lo largo de estos 2-3 días he tenido de tanta gente, no solo en mi país, pero sino también pues amigos de afuera. Así que feliz y contenta por esa muestra de apoyo que le da a uno ánimos y fuerzas para seguir adelante a pesar de las circunstancias y de los momentos difíciles que nos toca vivir a veces. Damaris John, a ver si ponemos en contexto, ¿cómo la convencen, cómo la persuaden para presentarse primero como candidata al Comité Olímpico de Panamá? Que no es una tarea fácil convencerla a usted. Lo primero. Lo segundo, a partir de ahí, usted arma un equipo de trabajo para presentarse. Si nos cuenta más detalles para llegar al acto eleccionario del día sábado y conocer más detalles. Primero la previa, ¿cómo usted la persuaden para llegar, diríamos, a ser candidata del Comité Olímpico de Panamá? Bueno, muchas gracias por la pregunta. No fue una decisión nada fácil. Como bien dices tú, tengo 36 años y me he dedicado toda mi vida a estudiar. Amo el deporte, fui atleta, pero también soy consciente de los retos que supone y de lo difícil que es dirigir un Comité Olímpico de Panamá, y no porque no me sienta capaz, sino por el entorno y las cuestiones que derivan y el tiempo que demanda hacer eso. Siempre fue como la mayor cosa que me preocupaba de tomar una decisión de esa índole. Pero bueno, muchos de los federados fueron muy buenos en persuadirme. 2-3 semanas antes de todo el proceso electoral me pidieron reunirme, me llamaron, etcétera, y me dijeron básicamente: Damaris, creemos que tú eres la persona que nos gustaría que lideres el Comité Olímpico de Panamá. Apreciamos y valoramos todo el trabajo que en estos 8 años has hecho. Creo que, me decían, creo que te has preparado para esto y que es el momento, como quien dice, de asumir, especialmente entendiendo, como bien decías tú, los zapatos tan grandes que hay que llenar con la no posibilidad de reelección del actual presidente del comité. Y después de muchas conversaciones, después de analizarlo mucho, de conversar con las personas que son parte de mi entorno, mis maestros y mis guías en todo este proceso que inicié y que decidí emprender, pues tomé la decisión motivada por una cosa más que todo, y es la posibilidad real de ofrecerle las oportunidades que el deporte a mí me ha dado a más y más jóvenes en este país, de educarme en 5 países, de aprender valores, de tener amistades, de disciplina, todas esas cosas que, bueno, que el que no ha hecho deporte les cuesta un poco sentirse tan, diría yo, que sean tan propias de uno. Esas son cosas que solo el hecho de haber sido atleta te da esa oportunidad. Y a partir de allí empieza un proceso de aprendizaje muy grande, porque yo nunca he sido política, y de una u otra forma llevar adelante una campaña, si bien de propuestas, también requiere tener alguna experticia política que no tengo. Nunca me he postulado a ningún cargo de elección. Siempre he tenido posiciones, por decirlo así, fui la presidenta de mi condominio, soy parte de la asociación de vecinos, siempre he tratado como de aportar, ¿no? Pero bueno, esto es otra cosa. Y fue un proceso de aprendizaje, la verdad que por un lado triste, porque no pensé ver algunas cosas que pensaba que estaban en el pasado, pero por el otro lado contenta, porque me reiteró que muchas de las personas a nivel del movimiento federado en mi país realmente valoran ese trabajo que con tanto esfuerzo y sacrificio se ha venido llevando a cabo en el comité a lo largo de todo este tiempo.
Damaris John, a ver si nos cuenta cómo se dio la elección. Tenemos una carta que vamos a ponerla en pantalla. Después la va a leer Juan Carlos Páez, que es una respuesta más del COI, pero primero quiero poner en contexto para el público que nos sigue no solo en Chile, sino que en Sudamérica, cómo es la formalidad, cómo, diríamos, se operan los estatutos del Comité Olímpico de Panamá, un poco para ejercitar. Hace muy pocas semanas Chile tuvo elecciones en el Comité Olímpico de Chile y efectivamente el universo de votantes son 56, incluido Dar Chile, son 54 federaciones más Dar Chile y el miembro COI, que es Neven Illich. Por lo tanto, hay un universo de 56. Establece los estatutos mínimo, diríamos mayoría simple, vale decir 28 más 1. Para ponerlo en contexto, diríamos, y extrapolar este ejercicio al Comité Olímpico de Panamá. De hecho, la votación, diríamos, fue categórica 43-12. Aquí no hay una discusión de un voto, diríamos, 29-27 o cosa parecida. Por lo tanto, en el caso de Panamá, es un tema estrecho, Damaris John. A ver si nos cuenta más detalles sobre la elección del día sábado. ¿Y cómo opera además? ¿Cuántos votan? Si es votación ponderada, lo que no se aplica en Chile, pero que sí que se aplica en España y en otros países de Europa, con los deportes que están dentro del ciclo olímpico y que hay una serie de, diríamos, de medidas que uno pudiera establecer para despejar inquietudes. Sí, bueno, antes de pasar a contestar esa pregunta, voy a terminar la anterior, que era con el tema del equipo de trabajo. Yo creo mucho en equipos, creo mucho en la capacidad de todos de lograr cambios. Nosotros tenemos un dicho que dice que una golondrina no hace verano. Y yo realmente creo que puede intentar hacerlo, definitivamente, pero que con un equipo es mucho más fácil. Y siempre bajo ese concepto, pues cuando se da el momento de la nominación, una de las cosas que les digo a los federados es: antes de que nazca este bebé, tenemos que estar claros en algunas cosas. Y bueno, tuve muy buena recepción, me siento muy orgullosa de las personas con las que actualmente, que de hecho, de los 8 postulantes de nuestra nómina, 6 resultaron electos. Me siento muy orgullosa de cada uno de ellos porque la verdad es que han sido unos guerreros y me han apoyado totalmente en todo este proceso. Y ya respecto a la segunda pregunta, puntualmente el tema del sistema de votación y lo que se dio el día de la elección, yo primero debo explicarte, como bien decías tú, que el sistema de votación en Panamá, para asegurarse de que las federaciones que pertenecen al programa de los Juegos Olímpicos, conforme establece la Carta Olímpica, sea la mayoría votante, y dada una serie de situaciones que generaron controversia y bueno, situaciones lamentables en el pasado, que incluso concluyó en una suspensión por casi un año del Comité Olímpico Internacional a Panamá, al Comité Olímpico de Panamá. La recomendación del COI fue en su momento, cuando estábamos en todo el proceso de reforma estatutaria, que las federaciones que pertenecen al programa de los Juegos Olímpicos tuvieran un voto ponderado de dos votos, ¿no? En ese apartado tenemos 31 federaciones nacionales. Luego tenemos 2 federaciones que, si bien pertenecen al programa de los Juegos Olímpicos, aquí en Panamá... Damaris, perdón que te interrumpa, para ir un poco ejemplificando a la gente y llevar, diríamos, esta claridad de concepto que usted muy bien emite desde Panamá, de Ciudad de Panamá, tiene 31 federaciones que tienen 2 votos, por lo tanto suman 62. Diríamos, los votos que están ahí en disputa, ¿no? Correcto. Okay. Y de allí hay 2 federaciones más que en Panamá tienen la particularidad de ser 2, pero para los efectos de la Federación Internacional están bajo una sola, que es el World, de la Federación Mundial de Béisbol, Confederación de Béisbol y Softball. Entonces cada una tiene solo un voto, ¿ok? Ahí tiene 64 votos. Okay. ¿No? Y luego tenemos la representación de los atletas, que son escogidas por los atletas, y tienen una representación femenina y una representación masculina. 2 votos Allá hay más. 2 votos más. Y luego quedan las representaciones de federaciones nacionales que, si bien no pertenecen al programa de los Juegos Olímpicos, sí pertenecen a los programas de los Juegos regionales. Y en esa categoría pues tenemos al restante de los votos que llegan a 74. La squash, racquetball, sambo, bolos, ajedrez y billar, esas 6. Y ahí usted tiene los 74. Ok, Damaris, para entender, eso en Chile son deportes no olímpicos.
y que están bajo el paraguas del Comité Olímpico de Chile. Imagino, lo mismo pasa en Panamá, similar los Comités Olímpicos Nacionales, que son deportes no olímpicos, pero reconocidos por la institucionalidad para las competiciones de carácter internacional que tengan de mega eventos, por ejemplo. Sí, especialmente, puntualmente en el caso nuestro, tienen que participar de algunos de los programas de los Juegos Regionales. Entiéndase, Juegos Suramericanos, Centroamericanos, Caribe, etc. Así es correcto. Y lo que pasó el sábado, bueno, una situación realmente muy confusa, porque ya yo había sido declarada electa, me habían felicitado y todo. Es más, la prensa nacional ya lo había puesto. Y de repente se da estaban en un proceso de conteo de votos para dos posiciones que habían, reconteo mejor dicho, que habían quedado empates, y de repente pues el que presidía la nómina contraria solicita la palabra y dice, no, pero es que yo no creo que deba ser declarada electa porque no obtuvo la mitad más uno de los votos, porque el voto nulo no debe ser contado como un voto válidamente emitido y por tanto no alcanza la mayoría que establece el estatuto. Y así se suspende la asamblea porque teníamos toque de queda a nivel nacional. Se suspende la asamblea y queda toda esa situación así como confusa y sin definir. Al final, desde el punto de vista jurídico, lo que eso implica es que formalmente aún no he sido declarada como la presidenta electa del comité. Ahora, en este instante, la Comisión Electoral Independiente pues está en sesión desde el punto de vista objetivo, así que habrá que esperar cuál es la decisión que la Comisión Electoral Independiente tome al respecto. Pero como bien decías tú, ya existe una comunicación por parte del Comité Olímpico Internacional, un criterio bastante claro y específico al respecto de cuál debe ser la interpretación, atendiendo a dos cosas muy básicas. Primero es que la mayoría de los comités olímpicos nacionales, nuestros estatutos, son recomendaciones que nos da el Comité Olímpico Internacional. Por tanto, hay bastante uniformidad en el contenido general de los estatutos. Y en el tema de las mayorías o los quórums también es así. Vamos con la carta, Damaris Young, que tiene Juan Carlos Páez. Vamos a leer, porque me parece interesante la respuesta de la consulta, imagino que hace el Comité Olímpico Panameño al Comité Olímpico, diríamos, internacional, al área jurídica, nos imaginamos, para conocer más detalles sobre la precisión en la consulta, efectivamente, cuál es la mayoría, 50+1, cómo se entiende o cómo se interpreta con la Carta Olímpica, que es en definitiva la que navega a los comités olímpicos nacionales en el mundo, es la que mantiene, diríamos, cuando hay algún conflicto, alguna duda, uno se va de inmediato a la Carta Olímpica, que es como, diríamos, el testamento, ¿no? Para traducirlo a un español muy simple. Juan Carlos Páez está con esta carta que lee a continuación. Sí, efectivamente, Juan Antonio, recordemos que la votación fue 37-36 y un voto blanco. La respuesta, por supuesto, es en inglés, en un correo electrónico que publica el Comité Olímpico Panameño en su sitio web y que también publica una traducción, por supuesto, y que pasamos a leer. Dice: estimado Camilo, gracias por tu carta y consulta. Se refiere a Camilo Amado, presidente del Comité Olímpico en ejercicio de Panamá. Justamente, dice: gracias por tu carta y consulta. En respuesta a tu pregunta, por favor encuentra abajo nuestra opinión y recomendación. 2 puntos. Punto 1, bueno, no está puesto como punto 1, pero el punto 1, desde los estatutos del Comité Olímpico Panameño, entendemos que cuando hay 2 candidatos solamente hay una ronda de votación, y el candidato que obtiene más de la mitad de los votos válidamente emitidos será simplemente declarado electo. Después, en otro punto, dice: en línea con la práctica usual, las abstenciones, los votos en blanco y los votos nulos no deben ser contados en el cálculo de los votos válidamente emitidos. A manera de ejemplo, la regla 18.4 de la Carta Olímpica, entre paréntesis, aplicable a las reuniones de la sesión del COI, establece que, 2 puntos, abro comillas, las abstenciones, los votos en blanco y los votos nulos no se tienen en consideración para el cálculo de la mayoría requerida, cierra comillas. Además, en el procedimiento electoral estándar que nosotros sugerimos a los comités olímpicos nacionales,
Entre paréntesis, por favor referirse al ítem 2.5 en la página 14 del documento adjunto al cual fue circulado a todos los comités olímpicos nacionales en diciembre de 2016, cierra paréntesis. También se indica que los votos blancos no deben tomar en cuenta. Finalmente, entendemos que los votos en blanco no eran una opción ofrecida a los miembros en el proceso de votación que fue establecido para las elecciones del Comité Olímpico Panameño. Como resultado, somos de la opinión que los votos en blanco no deben ser contados como parte de los votos válidamente emitidos. Por favor, manténganos informados de cualquier decisión que haga su Comité Olímpico Nacional en este sentido. Atentamente, Jérôme Paulvy, jefe de Relaciones Institucionales y Gobernanza del Comité Olímpico Internacional, Departamento de Relaciones con los Comités Olímpicos Nacionales. Damaris, John, quiero preguntarle, porque usted es abogada, así que especialista en el tema, pero quiero recoger lo que dice el primer punto de esta carta que envía, diríamos, el Comité Olímpico Internacional. Dice, desde los estatutos del COP, que es el Comité Olímpico de Panamá, entendemos que cuando hay dos candidatos, solamente hay una ronda de votación, y el candidato que obtiene más de la mitad de los votos válidamente emitidos serán simplemente declarados electos. ¿Por qué hago este ejercicio? Porque en definitiva el universo de votos válidamente son 73, porque diríamos el blanco no se cuenta, para tenerlo en contexto, ¿no? Si hago una división matemática, y soy re malo para las matemáticas, Damaris John, así que usted me puede corregir. Diríamos, en eso me da, si divido, me da 36,5. Usted saca 37. Por lo tanto, se convierte en mayoría simple del 50 más 1. ¿Estoy en lo correcto en esa interpretación o soy extremadamente malo para las matemáticas? Eres extremadamente bueno, yo soy abogada. Okay. Muy bien, no, es que es muy claro, la verdad es que lo has descrito a la perfección. Es correcto y eso es exactamente lo que el criterio y la recomendación del COI es, y es lo que se aplica. O sea, aparte hay otra cosa que creo que es importante dejar clara. Esta disposición estatutaria es recurrente en la mayoría de los estatutos de los comités olímpicos nacionales y es recurrente en la Carta Olímpica, específicamente en el apartado que trata de las reglas de la sesión del COI. Y esa es la interpretación que siempre ha sido. No es que ahora hay una interpretación específica para este caso de Panamá. Eso es tan entendible que yo creo que de una forma u otra el COI lo que dice es, o sea, ¿qué más te puedo explicar? Es así, no es muy claro, o sea, le queda muy claro que efectivamente es así. Juan Manuel Ramírez levanta la manito, Damaris Guillón, que la quiere saludar y también reflexionar sobre esta materia de las elecciones en el Comité Olímpico de Panamá. Estamos en vivo con la candidata a la presidencia, que debe ser ratificada bajo esta mirada, diríamos, de carácter internacional, con apego a los estatutos del Comité Olímpico de Panamá, con apego además a la Carta Olímpica, que es, reitero, la que regula cuando hay situaciones para dirimir o conflictos, entra a batallar, diríamos, la famosa Carta Olímpica. Cuando uno menciona Carta Olímpica, insisto, es como la Biblia. Váyase a la Biblia, usted vea, diríamos, tal pasaje o tal, diríamos, situación, la va a encontrar que está debidamente estipulado y claramente. Por lo mismo, la recomendación que hace el COI sobre esta materia en específico. De hecho, más, por favor, manténganos informados de la decisión final, porque el COI tiene, diríamos, jurisprudencia y además tiene jurisdicción sobre los comités olímpicos nacionales. No se mandan solo para entenderlo y traducirlo al español más simple. Juan Manuel. Damaris, qué gusto poder verla, saludarla y felicitarla por este triunfo, porque solamente hay que esperar ahora cuál es la definición final. Damaris, con respecto a esto, el comité electoral está reunido en este instante. ¿Cuándo debería haber una respuesta formal con respecto a la elección del pasado fin de semana? No sé si está reunido en este momento, desconozco. Yo pensaría que sí deberían estarlo porque tienen situaciones jurídicas que terminar de resolver, porque aparte de esta hay otra situación jurídica que también se presentó y que obviamente estamos a la espera de la respuesta por parte de la Comisión Electoral independiente. Y ahora lo que toca es que efectivamente ellos se pronuncien. El hecho de que la asamblea esté suspendida depende de una u otra forma de la decisión que ellos tomen para saber cuáles van a ser los pasos próximos
en términos de reanudación de la asamblea electiva, ¿no? Para poder definir el restante de las situaciones. ¿Cuánto tiempo? Yo no le podría decir. Formalmente están en sesión desde el punto de vista sentido figurado, están en sesión porque obviamente la asamblea está en este momento suspendida, pero ellos tienen casos pendientes que resolver. Okay. Yo esperaría, si me pregunta a mí, yo creo que es bastante clara la postura del Comité Olímpico Internacional y confío que prontamente, efectivamente, se pronuncien al respecto. Víctor Garrido. Sí, bueno, felicitarla a Damaris en primer lugar. Me parece que su triunfo está más que claro, pero me gustaría ir un poquitito más allá. Pero tiene que ser ratificado, Víctor, para hacer justo la información periodística. Hoy día, bajo el análisis que uno hace con Damaris John, efectivamente es la presidenta electa. Diríamos para entenderlo, pero tiene aquí, diríamos, hay un TRICEL, que es un tribunal calificador de elecciones, allá tiene otro nombre que le da a Damaris John y que es la autoridad máxima que tiene con independencia del Comité Olímpico Panameño, que efectivamente tendrá que interpretar la recomendación que hace la carta enviada por el Comité Olímpico Internacional. En ejercicio, en derecho hoy día, Víctor Garrido me puede corregir, Damaris John no es presidenta hoy día. Para ser claro y específico en el tema, para los votantes, efectivamente es la presidenta electa, pero hoy día no ha sido ratificada por esta comisión, diríamos, electoral que tiene Panamá. Es correcto, así es. Básicamente los estatutos establecen que yo debo ser proclamada como la elegida, y esa es una formalidad que no se ha cumplido, y hasta tanto esa formalidad no se cumpla, no soy la presidenta electa del comité. Así de preciso. Es correcto. Víctor. Damaris, bueno, en su calidad de comisión, que esta comisión electoral, cierto, la tendrá que ratificar conforme a los antecedentes que maneja. Sin embargo, me gustaría preguntar otra cosa. Mientras tanto, mientras se está dilucidando lo que ha pasado hoy día, ¿quién está encabezando el Comité Olímpico en este periodo stand-by? Si hay que tomar alguna decisión importante, ¿por qué? Porque resulta importante saber cuánto es el tiempo que se van a tomar, que eso lo desconocemos, y en segundo lugar, durante este lapso de tiempo, ¿quién asume el liderazgo? ¿Quién tiene que tomar las decisiones del Comité Olímpico? Bueno, es muy buena pregunta y debo explicarte que en la Asamblea General del 28 de octubre del Comité, hace muy poco, en atención a la recomendación que diera el COI a través de una circular del mes de abril, si recuerdan el tema de la extensión o la reprogramación de los Juegos Olímpicos trajo como consecuencia para muchos comités olímpicos nacionales la imposibilidad de cumplir con una disposición que es casi que recurrente en la mayoría de los estatutos, no solo de los comités olímpicos nacionales, sino de las federaciones internacionales. Y es que el mandato de las juntas directivas de 4 años y la elección debe hacerse a más tardar el año natural el 31 de diciembre del año en que se llevan a cabo los Juegos Olímpicos. Ciertamente esta condición no es posible cumplirla ante las situaciones tan inesperadas que nos ha tocado vivir producto de la COVID-19. Y esa Asamblea General lo que hizo fue justamente... Y esa Asamblea General justamente lo que hizo fue ratificar, aprobar que el mandato de la actual Junta Directiva, que llegaba a octubre 31, ahí se cumplían los 4 años, que ese mandato se extendiera hasta por un plazo de 6 meses a partir de la fecha en que efectivamente eran elegidos los miembros de la Junta, los nuevos miembros de la Junta Directiva. Entonces el comité no ha quedado en acefalía, no es que se asumía el mandato de una vez. Por tanto, la actual Junta Directiva del Comité Olímpico de Panamá, que preside el ingeniero Camilo Amado, es la que está en este momento actuando como tal. Perdón, Damaris John, qué interesante por lo que plantea Víctor Garrido de estar con Pato Díaz y Juan Carlos Páez, porque fíjese que usted señala que tiene que hacerse en el periodo del cuatrienio que se establece y que se completa más el ciclo olímpico al 2020, máximo al 30 de diciembre. De hecho, terminados los Juegos Olímpicos de verano, hay un plazo determinado, 60 o 90 días para convocar a elecciones, que debe ser el cuatrienio que completa el 2020. En Chile, pongo ejemplo otra vez, diríamos,
se hace la elección, si hay un ganador, asume de inmediato. No hay un plazo, diríamos, para entregar, sino que acá se produce, si, diríamos, escenario hipotético, hubiese perdido Miguel Ángel Mujica, asume de inmediato en ejercicio Jorge Pino Madrid, que era el candidato, diríamos, que iba en la otra lista. Gana Miguel Ángel Mujica, por lo tanto, continúa, diríamos, y es reelegido. En el caso que usted expone desde Panamá, Camilo Amado tiene un periodo de 6 meses o sencillamente, por esa situación que se produce, él puede gobernar los próximos meses hasta que se resuelva esta situación que está hoy día teniendo, diríamos, ahí en incógnita la situación suya. No, de hecho, el mandato que se le extiende al presidente Camilo y al restante de los miembros de la Junta Directiva es con independencia de lo que pase en las elecciones. Ya eso estaba preestablecido en una Asamblea General que se realizó desde el mes de octubre. Eso nada tiene que ver con el proceso de elecciones. Lo que incide el proceso de elecciones es que establece ese mandato que se le dio, es que empieza a correr el término ese máximo de 6 meses que la Asamblea aprobó de extensión de su mandato, cuenta a partir de la fecha en que las nuevas autoridades hayan sido electas. Es decir, formalmente, para todos los efectos, el presidente Camilo y el restante de los miembros de la Junta Directiva todavía en las posiciones de presidente, de secretario y tesorero no les ha empezado a correr este término de tiempo. Ok. Juan Carlos Páez. Finalmente, Damaris. Sí, perdón, un pequeño comentario que creo que es importante acotar. A efectos del Comité Olímpico de Panamá, también la transición debería ser inmediata. Sin embargo, una decisión especial de la Asamblea General atendiendo al proyecto de preparación de Tokio 2020, y es por esto que decide la Asamblea General aprobar la extensión del mandato de la actual Junta Directiva hasta ese momento, asegurándose de una u otra forma que efectivamente se pueda llevar a cabo ese proceso que inició la Junta Directiva actual. Damaris John, perdón Juan Carlos, vale decir que de este periodo, si usted asume la presidencia, fue elegida el fin de semana y puede ser ratificada en las próximas horas, vale decir que usted su periodo comienza a correr desde ahora, entendiendo, diríamos que va a tener 6 meses menos de su administración de gobernanza de 4 años. Sí, definitivamente no va a ser el periodo de 4 años, eso es un hecho, además de que el periodo de hasta 6 meses habrá que discutirlo con la actual Junta Directiva del Comité para establecer un mecanismo de transición y acordar los términos para poder llevar a cabo el proceso de traspaso. O sea que efectivamente yo no voy a tener, el restante de los miembros actualmente electos, no vamos a tener el periodo del cuatrenio completo. Es correcto. Juan Carlos Páez. Sí, puede sonar un poco obvio mi pregunta, pero igual la quiero hacer, y es ¿qué es lo que espera usted que suceda en relación a este tema y en lo que se viene? Bueno, yo creo que es muy claro lo que tiene que suceder y creo que la Comisión Electoral Independiente debe pronunciarse lo más rápido posible. Creo que es una situación jurídicamente bastante fácil de resolver y es claro y es evidente, como bien comentaba Juan, que el cumplimiento de la Carta Olímpica es una obligación para todos aquellos que formamos parte del movimiento olímpico. Es la base de cómo se regulan nuestras interacciones. De lo contrario, realmente sería un desastre. O sea, cada quien definiera qué es lo que quiere hacer. No simplemente no habría orden. Entonces, en ese sentido, yo creo que es muy clara la decisión que tiene que tomar la Comisión Electoral Independiente y la expectativa es de que puedan pronunciarse lo más rápido posible y darle sosiego en ese sentido a toda nuestra membresía y zanjar después por todas una situación que, bueno, fue complicada, que quizás no tenían claro en ese momento, pero que ahora los elementos son muy contundentes para poder tomar una decisión en derecho y respetando la Carta Olímpica y los estatutos del comité. La última de Patricio Ernesto Díaz para Damaris John, que está en Panamá. Agradecer siempre la gentileza de Damaris, así que vamos a usar 5 minutos más de ella con el Pato Díaz, que hace rato Damaris levantó la manito ahí para preguntarle, y esta vuelta es como una cita musical, ¿no? Hay que esperar bastante. Sí, pero los últimos serán los primeros.
una inquietud aparte del saludo, o una suerte de reflexión. Primero, yo por primera vez escucho algo similar. Yo jamás había escuchado que en una elección con 2 candidatos el que tiene más votos no haya sido electo de inmediato. No lo recuerdo. Y segundo, con esto de los nulos y los blancos, la usanza habitual y tradicional es no contar los nulos y blancos. Pasó a caer la elección del COI, y lo recordará Juan Antonio, la elección de uno de los directores, en la elección de uno de los directores, no recuerdo el nombre en este momento, en el total de los votos no tenía el 50 más un... Tito Muñoz, María Angélica Coronel y Claudio de Aeromodelismo. Claudio Miranda. Uno de ellos no lo tenía. Pero en el total de los votos, pero si uno sacaba los nulos y los blancos, sí tenía, y fue proclamado inmediato el ganador. Sebastián Benz. Exactamente, Sebastián Benz. Exactamente, a él me refiero. Okay. Es la primera vez que escucho algo similar, así que yo doy por hecho que en definitiva se va a ser ratificado con los conductos regulares. En esa instancia, ¿cuáles fueron, porque va a asumir, yo creo, la presidencia del Comité Olímpico de Panamá, cuáles fueron los pilares de su campaña, las ideas, fuerzas fundamentales y principales que ahora seguramente cuando sea ratificada va a tener la oportunidad de aplicar? Gracias por su pregunta. Yo también le voy a ser honesta y antes de entrar directo a contestar, yo no daba crédito estando allí, porque yo digo, esto es algo tan elemental, aquí no hay este espacio, esto es tan básico que yo realmente no daba crédito de que eso estuviera pasando, menos con ya haber sido declarada, me habían felicitado. Pero bueno, a veces son cosas que pasan y que uno no puede controlar y que, como siempre digo yo, Dios sabe por qué hace que esas cosas sucedan. Y ya puntualmente con la pregunta que me hace respecto de las propuestas de campaña, yo tuve 3 cosas muy claras durante todo este proceso. Y la primera era que había que hacer una campaña con propuestas, con decencia y con ética. No había para mí otra manera de hacer la campaña. Y en ese sentido, cuando estábamos haciendo toda la propuesta, desarrollando toda la propuesta de campaña, por supuesto, yo he hecho muchas investigaciones respecto de los diagnósticos que tiene el Comité Olímpico de Panamá y el sistema deportivo de Panamá, donde tenemos las falencias, donde tenemos que mejorar. Vino toda esa información y tener claro elementos como, por ejemplo, que el 88% de nuestras federaciones nacionales no tienen al menos una instalación pública a disposición de sus atletas, que el 83% no tienen al menos una instalación pública en todo el país que cumpla con las reglamentaciones de la Federación Internacional, que el 83% de las federaciones no tienen siquiera un seleccionador titular. Nos hizo enfocarnos mucho la parte medular de la propuesta en lo que yo le llamo la línea estratégica deportiva. Y el propósito principal de esa línea estratégica deportiva es que podamos tener un centro de alto rendimiento, que no es una tarea de los comités olímpicos nacionales, pero que ciertamente, a falta de que se haya podido llevar a cabo por conducto de gestión pública, creemos que tenemos la responsabilidad y la tarea, porque no veo otra manera realmente de generar cambio. Si no es un atleta, si no tiene dónde entrenar, si no tiene un entrenador, si no tiene un equipo de atención, ¿cómo va a mejorar? No hay manera. Entonces, la parte medular primera de la propuesta en la línea estratégica deportiva es eso, dotar de instalaciones deportivas, no obviamente como dicen los americanos, el state of the art o las grandes instalaciones deportivas, pero sí muy funcionales, muy prácticas, para que nuestros atletas puedan empezar a entrenar, para que nuestros entrenadores puedan empezar a planificar y contar con elementos esenciales, y que las federaciones puedan empezar a decir, voy a hacer una competición, tengo el lugar donde voy a hacer la competición. Esa es la esencia natural de la actividad deportiva. Y luego hay 4 líneas estratégicas más, obviamente, que son esenciales dentro de este proceso. La línea estratégica educativa, el comité ha llevado en los últimos 8 años un proceso de educación que he liderado yo personalmente. Tenemos más de 800 y pico de dirigentes deportivos ya capacitados en diversas áreas, en gestión, en administración, en derecho, en entrenamiento deportivo. Y yo creo que es importantísimo seguir proveyendo esos mecanismos de capacitación y de formación a nuestros dirigentes. Con un pequeño toque diferente que queremos darle, es estimular más lo que es la investigación científica en el área médica,
y tener más convenios de colaboración. Desde el 2015 tenemos uno con la Universidad de Panamá y todas estas titulaciones están acreditadas, pero tratar de llevarlo al siguiente paso con universidades en el extranjero que nos permitan traer profesionales de afuera y, bueno, seguir esa labor de capacitación. Y las tres últimas, y trataré de hacer muy rápida, es la línea estratégica comercial, seguir consolidando la imagen del Comité Olímpico de Panamá y la campaña que hasta ahora se ha hecho de un país, un equipo. Creo que eso es esencial en este camino del COP, seguir teniendo una buena imagen de cara a nuestra sociedad. Y pues la línea estratégica financiera, que es buscar los medios que nos permitan recaudar los fondos que son necesarios para poder llevar adelante todas estas iniciativas y estas tareas y programas que queremos hacer una realidad. Damaris John, quiero agradecer la gentileza. Fíjese usted que hablaba de porcentajes que son muy interesantes para despedirla. Dice un 83% que no tiene infraestructura deportiva, un 83% que no tiene desarrollo en las regiones, en su país. Por lo tanto, cuando usted pone este ejercicio del 83%, tengo que decirle que tiene mucho trabajo. Muchísimo trabajo, porque tiene que invertir este porcentaje negativo a invertir en un porcentaje positivo de tener 50+1, el ejercicio que tendría que haber hecho, diríamos ahí, la Comisión Electoral, que no lo hizo, pero que me parece interesante a partir de ahí construir un país donde también Camilo Amado ha hecho un trabajo de limpieza, y disculpe que lo diga tan fuertemente, de limpieza, de erradicar flagelos que vivió el deporte chileno en la década del 90, con dirigentes que al final se llevan todo para la casa y queda poco en casa de los comités olímpicos, y me parece que a partir de ahí se construye también un cambio significativo en la imagen y también en el sentido de recuperar una credibilidad que en algún momento tuvo el Comité Olímpico de su país y después con el paso del tiempo la perdió. Hay razones múltiples que uno puede poner en la mesa, pero Camilo Amado ha hecho un trabajo interesante, diríamos de bajo perfil, pero con medidas que ha erradicado, insisto, ese flagelo que hoy día uno lo toma como algo normal. Usted delante hablaba de los valores que entrega el deporte, que debe ser algo como corriente, ¿no? Que uno se sienta a la mesa y dice, a partir de ahí construimos. Desafortunadamente en el deporte olímpico, aunque la Carta Olímpica señala una serie de valores y principios consagrados en la Carta Olímpica, muchas veces no se interpreta o no se lleva a cabo por los dirigentes de los comités olímpicos nacionales. Por lo tanto, aquí también hay una parte interesante que le pertenece a Camilo Amado y que usted tiene no solo la obligatoriedad de Damaris John, sino que también tiene la fortaleza, la juventud a los 36 años para cristalizar en un comité olímpico panameño que sea también cara de ejemplo al mundo y por qué no decir a los países de Centroamérica. Sí, la verdad es que estoy totalmente de acuerdo contigo. El trabajo que ha hecho el actual presidente, sin ese trabajo no sería posible pensar en las propuestas que a la fecha tenemos. Yo le doy un ejemplo que yo creo que pone muy de manifiesto esa situación que usted hace referencia. En el año 2015, el 72% de las federaciones deportivas nacionales afiliadas al comité ni siquiera tenían personería jurídica. ¿Eso qué quiere decir? Que ni siquiera podían aperturar una cuenta de banco, que ni siquiera podían contratar un patrocinio, que ni siquiera podía nada, o sea, no tenías legitimidad para actuar. Hoy, el 97% de las federaciones deportivas afiliadas al comité tienen personería jurídica, existen. Y eso yo creo que es un claro ejemplo de esas acciones, de esos programas. Tuviste la oportunidad de estar cuando estuvimos en Ecuador con ODESUR, todo el proyecto de gobernanza que se ha hecho y una serie de muchos otros programas que sin duda si esas cosas no se hubieran llevado a cabo, hoy no sería posible pensar en lo que estamos pensando como proyecto para los próximos años de gestión del comité. Así que sin duda muy acertada tu comentario y muy atinado y apegado a la realidad. A veces tomamos como por sentadas ciertas cosas, pero cuando miramos la historia del comité y de dónde realmente venimos, hay que darle gracias a Dios a ese trabajo que se han hecho en estos últimos 8 años en pro del movimiento olímpico de este país. En especial, como dice usted, en cosas que muchas veces no son valoradas. Gobernanza, estructura, transparencia, que son elementos esenciales para poder gestionar exitosamente proyectos.
Damaris, yo me voy a despedir con unas imágenes que hay suya, que hemos rescatado hoy del archivo de las exposiciones que usted ha hecho a nivel de Sudamérica con Odesur. De hecho, hay fotos donde está con el micrófono ahí de Odesur TV, transmisión que hacíamos en vivo con usted. La verdad que me alegra en lo personal y también en lo profesional, Damaris John, con el trabajo con esta juventud. Uno la escucha con tanta energía, pero además hay un valor que usted le pone agregado. De hecho, ahí la vemos en imágenes mientras está exponiendo Damaris John. Debe ser eso en Ecuador, si la memoria no me falla. Estuvimos en Guayaquil ahí con Damaris, con el equipo completo de Odesur, en estas capacitaciones 20 que lidera Fabio Ramírez. Así que un saludo también cordial para Fabio Ramírez, que debe estar lo más probable siguiendo la audiencia, diríamos, el plenario de Pananes por la Asamblea, pero estar con una orejita también puesta en Ola Deportes Carosi Internacional, porque siempre nos sigue Damaris John. Y la verdad que uno se siente muy orgulloso, no solo de compartir con usted, sino de esta claridad de conceptos, con la pasión que lo hace, pero fundamentalmente algo que uno lo asume como propio. Usted vive el deporte no solo porque lo practicó desde el punto de vista competitivo, sino que además lo lleva como una forma y un estilo de vida, y que se lo transmite a sus pares y a mucha gente que usted fue conociendo en el camino, entre ellas quien habla, que transmitíamos en vivo y que también somos parte de estas capacitaciones, y siempre con una disposición excepcional. Solo le pido un gran favor, que nunca pierda esa humildad que tiene, porque siento que transmite muchos valores, transmite mucha credibilidad, y las personas se construyen de cosas tan elementales, ¿no? De respetar al otro, respetar el espacio del otro, pero además con mucha sencillez, lo que usted transmite permanentemente a Damaris John. Independiente a la ratificación que llegará, me imagino, en las próximas horas de esta comisión electoral, o Tricel, como quiera llamarse a nivel internacional, del Tribunal de Elecciones del Comité Olímpico de Panamá, que eso será algo que tiene que darse por un ejercicio natural y sano, porque además se ajusta también a la Carta Olímpica, pero lo otro le pertenece a usted. La responsabilidad que tiene, pero también a partir de ahí cómo usted construye su vida, que la ha ido transmitiendo a través del deporte a mucha gente, Damaris John. Muchas gracias, Juan, de verdad agradecida con la oportunidad que me has dado y comprometida aún más por gente como tú, a seguir trabajando, a seguir teniendo la ilusión de que es posible generar cambios, y que la oportunidad que a lo largo de mi vida me ha dado el deporte a mí, para educarme, para tener amistades, para construir valores, trabajar muy duro para hacer de eso una posibilidad real también para muchos jóvenes en mi país, y bueno, si Dios me da la oportunidad, en nuestra región. Muchas gracias. La están viendo en Panamá, me indican acá, que la están siguiendo ahí en directo a Damaris John, con la gentileza de siempre. Un abrazo grande, Damaris, saludo a su familia. Ahora la paciencia tendrá que tener la familia para que la acompañe ahí, porque no es fácil combinar esto de los viajes internacionales, con un nuevo cargo que se va a convertir en autoridad nacional, con un peso específico además muy, pero muy potente, y que esperamos contribuya al desarrollo de su país y del deporte de Panamá. Un abrazo, Damaris John. Un abrazo, saludos a todos, chicos. Gracias por la oportunidad. Hasta luego. Que esté muy bien. Damaris John, la candidata a la presidencia que ganó las elecciones el sábado pasado, como bien decía el Pato Díaz. Suena curioso, ¿no? Que ganó y no es proclamada, diríamos, ungida como presidenta del Comité Olímpico de Panamá, y tiene que intervenir el Comité Olímpico Internacional, que efectivamente ha hecho llegar su opinión jurídica a través del área jurídica, que hay un personaje muy importante ahí, que ha enviado, diríamos, la información ajustada a derecho y fundamentalmente con la Carta Olímpica. Nos separamos brevemente, pausa, y ya volvemos en la parte final con nuestros comentaristas de Ola Deportes Carosi en este martes 15 de diciembre. Pasamos brevemente, Anita Coque, por la Asamblea de Pananes Sport, y nos vamos a la pausa.